Capítulo 7. Depredadores, recicladores y reguladores. Cuando la mayoría de las personas imagina la vida silvestre, suele pensar en animales grandes, ciervos, aves, lobos, felinos, quizás insectos, tal vez peces. Pero rara vez pensamos que bajo nuestros pies existe otro mundo lleno de cazadores, presas, competidores y recicladores. Un mundo tan complejo como cualquier bosque, tan dinámico como cualquier sabana, tan activo como cualquier arrecife coralino. La diferencia es que ocurre a una escala que nuestros ojos no pueden percibir. Hasta ahora hemos conocido las bacterias. También hemos conocido a los hongos. Pero si el suelo estuviera formado únicamente por ellos, el sistema no funcionaría como lo hace. Porque toda comunidad viva necesita equilibrio, necesita organismos que construyan, necesita organismos que transformen, pero también necesita organismos que regulen. Y aquí aparecen algunos de los habitantes más desconocidos del suelo: protozoos, nematodos, microartrópodos, ácaros, colémbolos, pequeñas criaturas que viven una existencia casi invisible y que sin embargo participan diariamente en la construcción de la fertilidad. Antes de avanzar, conviene detenernos en una idea importante. Cuando escuchamos la palabra depredador, solemos imaginar algo agresivo, algo peligroso, algo destructivo. Pero en ecología, los depredadores cumplen funciones esenciales. De hecho, muchos ecosistemas saludables dependen de ellos, porque donde no existe regulación, suelen aparecer desequilibrios. Y el suelo no es una excepción. Imagine por un momento una población de bacterias creciendo en condiciones ideales. Disponibilidad de recursos, humedad adecuada, temperaturas favorables. Poco a poco la población comienza a expandirse y continúa creciendo y sigue creciendo hasta que inevitablemente aparecen límites, porque ningún sistema puede expandirse indefinidamente. Es entonces cuando entran en escena otros organismos, organismos que se alimentan de bacterias, organismos que consumen hongos, organismos que regulan poblaciones, organismos que forman parte de la cadena alimentaria subterránea. Y aquí aparece algo fascinante. Cuando un organismo consume a otro, no solo obtiene energía, también moviliza nutrientes. Los nutrientes que estaban contenidos en una bacteria pasan a formar parte de otro organismo, y posteriormente vuelven a circular por el sistema. La fertilidad no depende únicamente de la existencia de vida, depende también de las interacciones entre los distintos niveles de esa vida. Pensemos ahora en los protozoos. Aunque su nombre pueda sonar complejo, son organismos unicelulares relativamente sencillos, pequeños, microscópicos, invisibles para nosotros, pero extraordinariamente importantes. Muchos de ellos se alimentan de bacterias, y al hacerlo participan activamente en el reciclaje de nutrientes. Durante mucho tiempo se pensó que la fertilidad dependía principalmente de la descomposición. Hoy sabemos que la historia es mucho más interesante, porque no basta con que existan microorganismos. También importa quién se alimenta de ellos, quién regula sus poblaciones, quién participa en la circulación de materia dentro del sistema. Un suelo vivo no es simplemente una colección de organismos, es una comunidad donde constantemente ocurren intercambios, transferencias, transformaciones, movimientos de energía y nutrientes. Ahora imagine un rebaño de ovejas pastando en una pradera. Mientras comen, transforman vegetación en biomasa animal, y posteriormente parte de esos recursos vuelve al sistema. Los protozoos realizan algo parecido, aunque a una escala infinitamente menor. Su actividad contribuye a mantener en movimiento la economía biológica del suelo, y lo hacen millones de veces cada día. Luego encontramos a los nematodos, quizás uno de los grupos más incomprendidos de toda la biología del suelo. Los nematodos son pequeños gusanos microscópicos. Algunas especies pueden generar problemas en ciertos cultivos, y debido a ello, muchas personas desarrollan una imagen negativa de todo el grupo. Pero la realidad es mucho más compleja. Existen miles de especies de nematodos, y muchas de ellas cumplen funciones beneficiosas. Algunos consumen bacterias, otros consumen hongos, otros participan en distintos niveles de la cadena alimentaria, otros incluso se alimentan de otros nematodos. En otras palabras, el mundo de los nematodos es tan diverso como sorprendente. Y cuando observamos un suelo sano, encontramos comunidades completas interactuando entre sí. No estamos frente a una sola especie, estamos frente a una red de relaciones. De hecho, algunos investigadores utilizan la presencia de ciertos grupos de nematodos como indicadores del estado ecológico de un suelo, porque la composición de estas comunidades puede reflejar cambios profundos en el funcionamiento del sistema.
Ahora hagamos una pausa. Pensemos en lo que hemos descubierto hasta este momento. Las bacterias transforman materiales. Los hongos conectan espacios. Los protozoos regulan poblaciones. Los nematodos participan en múltiples niveles de interacción. Y todo esto ocurre simultáneamente, no por turnos, no de manera secuencial, sino al mismo tiempo. Miles de millones de procesos ocurriendo de forma paralela. Quizás aquí aparece una de las diferencias más profundas entre los sistemas vivos y las máquinas. Una máquina suele depender de instrucciones centralizadas. Un ecosistema, no. Cada organismo responde a condiciones locales, a recursos disponibles, a señales químicas, a relaciones ecológicas. Y aún así, de esa aparente complejidad emerge un orden funcional. Es uno de los grandes misterios de la naturaleza, y también una de sus mayores enseñanzas. Ahora subamos ligeramente de escala. Abandonemos el mundo microscópico y observemos algunos organismos un poco más grandes, todavía pequeños, todavía discretos, pero más fáciles de imaginar. Los colémbolos, por ejemplo. Durante mucho tiempo pasaron prácticamente desapercibidos. Sin embargo, en muchos suelos son increíblemente abundantes. Algunas personas los llaman pulgas de la humedad, aunque no son pulgas. Son pequeños artrópodos adaptados a la vida en ambientes ricos en materia orgánica. Participan en la fragmentación de residuos vegetales, consumen microorganismos, contribuyen a los procesos de transformación de la materia y forman parte de una extensa red alimentaria. A su alrededor encontramos también ácaros, miles de especies distintas, con hábitos diversos. Algunos son depredadores, otros son descomponedores, otros participan en diferentes funciones ecológicas. La imagen empieza a ampliarse. Lo que parecía un suelo silencioso comienza a parecer una ciudad extraordinariamente activa. Cada organismo cumple una tarea, cada organismo ocupa un nicho, cada organismo participa en una historia mayor. Y cuanto más observamos, más difícil resulta hablar de fertilidad como si fuera simplemente una cuestión de nutrientes. Porque la fertilidad también depende de estas relaciones invisibles. Depende de la capacidad del sistema para sostener comunidades complejas. Depende de la circulación constante de materia y energía entre distintos niveles biológicos. Ahora imagine un agricultor caminando después de una lluvia. Observa la superficie del suelo. Ve restos vegetales, quizás algunas hojas, tal vez pequeños brotes emergiendo. Lo que no puede ver es que bajo esa superficie millones de organismos continúan trabajando. Algunos están consumiendo bacterias, otros están fragmentando residuos, otros están regulando poblaciones, otros están movilizando nutrientes, otros están construyendo nuevas oportunidades para la siguiente generación de vida. Y todo esto ocurre mientras el agricultor simplemente contempla el paisaje. Quizás esa sea una de las razones por las que los suelos vivos resultan tan fascinantes, porque cada vez que profundizamos un poco más descubrimos nuevos niveles de complejidad, nuevas conexiones, nuevos protagonistas, nuevas historias. Sin embargo, todavía no hemos conocido a uno de los personajes más famosos del suelo, un organismo que incluso las personas alejadas de la agricultura suelen reconocer. Un ingeniero natural, un constructor de galerías, un transformador de materia, un habitante que ha despertado la admiración de científicos, agricultores y observadores de la naturaleza durante generaciones. La lombriz. Pero sería un error pensar que las lombrices son importantes solamente porque producen humus o porque aparecen después de la lluvia. Su verdadera historia es mucho más profunda, porque las lombrices no solo viven en el suelo, ayudan a construirlo, y cuando comprendamos cómo lo hacen, comenzaremos a entender por qué algunos científicos las consideran auténticas ingenieras de ecosistemas. Ese será nuestro próximo destino, porque ha llegado el momento de conocer a las arquitectas más visibles del mundo invisible.